La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos y congelados días, miércoles 21 de enero, transmitiendo desde Davos por tercer día, y ya inician las fuertes declaraciones de algunos jefes de Estado, dos contra Trump. El Foro Económico Mundial está sirviendo de escaparate para desahogar lo que el mundo ha tenido que lidiar con el presidente de Estados Unidos en su primer año, que justo se cumple en el marco de su llegada a la reunión este día. La expectativa es muy alta sobre lo que ocurra, lo que anuncie, lo que posiblemente firme, con quién se reúna y contra quién se vaya. Además, les traigo una conversación con el líder de los listados globales de la Bolsa de Nueva York. La entrevista completa van a poder escucharla más tarde. Y desde México, Italia López nos pone al tanto de otras noticias. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace presencia este miércoles en Davos, Suiza. Lo que se anticipa es caos. Caos desde el tráfico en las calles de esta pequeña ciudad. Caos en el centro de congresos por las aglomeraciones, al estar intentando las personas obtener el video o la fotografía de la llegada del presidente de Estados Unidos, quien aterriza en Zúrich en el Air Force One para después tomar un helicóptero que lo lleva directo a la zona, claramente respaldado por un fuerte operativo de seguridad que paraliza las calles, ya de por sí congestionadas de peatones y autos que llevan de un extremo a otro a los más de 3,000 asistentes. Y caos también por lo que ya generan sus amenazas a la Unión Europea por la defensa de Groenlandia, por Venezuela, además de que hace esta visita en el marco de su primer año de haber regresado a la Casa Blanca y del anuncio de su Consejo de Paz para Gaza. Además, su secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó el martes que Trump podría anunciar a su elegido para ser el próximo presidente de la Reserva Federal tan pronto como la siguiente semana. Alrededor de todos estos frentes, gira la visita de Trump a la reunión anual en Davos. La tensión con Europa crece. Trump dijo en Florida el lunes por la noche que la Unión Europea no se resistirá demasiado a ceder. Recordemos que en los últimos días Trump anunció nuevos aranceles a los países europeos que apoyan a Dinamarca en la defensa de Groenlandia, mientras que la Unión Europea sopesa también sus aranceles en represalia y que ascenderían a los 93,000 millones de euros. Hay expectativa sobre las reuniones que puedan darse en torno a este asunto de Groenlandia. Y pasemos ahora a su Consejo de Paz, porque quiere que la ceremonia de firma tenga lugar aquí en Davos este jueves, pero algunos de los países invitados a formar parte de este consejo piden más tiempo para acordar los términos. De los países mejor ni listarlos porque no hay hasta el momento una lista oficial. Lo que sí sabemos es que a China se le ofreció ser parte porque lo confirmó el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores el martes, pero no dijo si aceptaría o no. Y finalmente, la economía. Trump dijo antes de emprender el vuelo a Davos que la economía de Estados Unidos era la más caliente del mundo, the hottest, por un momento de la inversión y el rally de las bolsas. Adelantó que tenía muchas reuniones programadas, sin decir cuáles, pero asegura que parte de su mensaje al mundo desde el Foro Económico Mundial es lo increíble que le está yendo a su país, así lo dijo. Mientras tanto, en Davos, el que se llevó el premio de Rockstar y me paseó por todos lados con mis lentes es el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Como anécdota, contarles que existe toda una logística para cuando un jefe de Estado participa en el foro. Tiene una salida especial, también con un fuerte operativo logístico y de seguridad para salir del recinto tranquilamente y no mezclarse entre la multitud. Pero a Macron le encanta el show y le vale. A él le gusta salir por donde sale todo el mundo y pasearse por el pasillo principal. Le gusta ser visto y así lo pude ver. Evidentemente a las personas también se les dificulta acercarse a él por el filtro natural que se forma a su alrededor gracias a las luces, cámaras de televisión y de fotografía que lo persiguen. Muy rockstar, pero sus palabras durante su participación en Davos resonaron porque criticó la estrategia comercial de Trump y sostuvo que Europa necesita desarrollar mayor soberanía para evitar el vasallaje y la política de sangre, así lo dijo. Se pronunció contra la competencia de Estados Unidos a través de acuerdos comerciales que socavan sus intereses exportadores, exigen concesiones máximas y apuntan abiertamente a debilitar y subordinar a Europa. En este discurso dijo textualmente que esto se combina con una acumulación interminable de nuevos aranceles que son fundamentalmente inaceptables. En el caso de Francia, al defender a Groenlandia, le tocarían aranceles del 200% al vino francés. Trump también está enojado porque Macron no se quiere sumar al Consejo de Paz. Lo más importante del discurso del presidente de Francia en Davos es que pide que la Unión Europea utilice su llamado instrumento anticoerción, que es una herramienta que otorga poderes para limitar el acceso al mercado europeo y nunca se ha utilizado
pero se diseñó como un elemento disuasorio y, de ser necesario, para responder a acciones coercitivas deliberadas de terceros países que utilizan medidas comerciales para presionar las decisiones políticas de la Unión Europea o de sus miembros. Las medidas podrían incluir aranceles, nuevos impuestos a empresas de tecnología o restricciones selectivas a inversiones en la Unión Europea. Macron también dijo, estas fueron sus palabras textuales: no aceptemos un orden global decidido por quienes dicen tener la voz más fuerte o el garrote más grande. Siguiendo con las fuertes declaraciones desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que los nuevos aranceles contra Europa, por todo lo anterior, son un error. Y ahora nos pasamos a Norteamérica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien lanzó la indirecta de que las potencias medianas deben unirse para resistir la coerción de las superpotencias agresivas y que los acontecimientos recientes han demostrado que el orden internacional basado en normas está prácticamente muerto, lo que significa que Canadá y otros países no tienen más remedio que crear nuevas alianzas para oponerse a las tácticas de presión e intimidación de las grandes potencias mundiales. Todo esto lo dijo sin mencionar a Trump, pero queda claro. Por cierto, Canadá es Team Groenlandia. Una declaración que resume su crítica podría ser la siguiente, que citaré textual. Carney dijo: llamen al sistema por su nombre, una época en la que los más poderosos persiguen sus intereses utilizando la integración económica como arma de coerción. Y de América Latina tenemos al presidente de Panamá, Raúl Mulino, quien en su participación en un panel de jefes de Estado de la región recordó la invasión de Estados Unidos a su país en 1989 y cuestionó el papel de la Organización de los Estados Americanos. A Mulino se le preguntó sobre la intervención estadounidense en Venezuela el pasado 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro, y fue entonces que Mulino rememoró cuando gobernó Bush padre, y adelantó que una operación similar para extraer al presidente Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico y terrorismo, bueno, pues sabemos ya muy bien que el tema de este año en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, ha querido tratarse del espíritu del diálogo, pero por lo que podemos ver, esto es más un espíritu de desahogo. Desde Davos. El optimismo en el mercado bursátil está a tope. Lo hemos escuchado de los directivos de las bolsas en el mercado mexicano en los últimos meses sobre sus expectativas y una bocanada de aire fresco que han representado un par de salidas en el último año y unas 5 que estarían por venir. Bueno, pues desde la Bolsa de Nueva York comparten este ánimo y en Estados Unidos anticipan un repunte de ofertas públicas iniciales. Platiqué de esto con Chris Taylor, el líder de listados globales de esta bolsa ubicada en el corazón de Wall Street, y también me asegura que 5 empresas, incluyendo una latinoamericana, están programadas para salir a bolsa en las próximas 2 semanas, lo que interpreta como una señal de recuperación en la actividad. En resumidas cuentas, la estrategia de la Bolsa de Nueva York para 2026 combina la recuperación del mercado de las ofertas públicas iniciales con una apuesta por la innovación regulatoria, de tecnología y de datos. A continuación, un poco de lo que me comenta en entrevista desde Davos en el marco del Foro Económico Mundial. Well, fingers crossed, it's a good year for the IPO market. Mm-hmm. Last year was okay. It was better than the year prior, but a couple things stood in the way. We had, Liberation Day earlier in the year, and then the U.S. government shutdown later in the year. And that U.S. government shutdown really delayed several IPOs that were right on the doorstep of coming to the public markets. Mm-hmm. And then the next phase of when the government reopens is the backlog at all the agencies. And the SEC had a backlog of things to get through. So that slowed down the process. So we're hopeful for a really good 2026. Valuations are at good levels. I think investor interest in new issuance is really high. We need more public companies. I think investors realize that too. And we have 5 companies coming public or scheduled to come public on the NYSE in the next 2 weeks. So that's a good start to the year. Happening a little later than we want, but it's a good start to the year. So we're really, really hopeful. And the NYSE, when you look at our listed companies, they really are the lifeblood of the exchange. It's over 2,000 companies. 20% of those companies come from outside the U.S. And so when you look at IPOs, they should kind of resemble our current percentage of companies. So maybe 1 in 5 IPOs will be from outside the U.S., maybe a little bit more. There's an IPO scheduled to come from Brazil in
early February, Agibank, a fintech company. Hopefully, fingers crossed, it works, but they're ready to go. So that's a great start for the region. We're really, really excited. 1 in 5 from that. That's great. Yeah, I mean, if the proportion stays true to kind of our listed company community, if it's more, great. If it's less, great as well. It's Latin America is really important to us. We have close to 100 companies from the region listed on the exchange. It's a great community of company. A lot of, companies that have been with us for a long time, the likes of América Móvil, Petrobras, Vale, but a lot of newer companies as well. Nubank, VTEX, Globant, really leaders in new technology companies. And that holds true for Agibank too, which is scheduled to conduct its IPO. So a lot of excitement from companies that have been with the exchange for a long time, and a lot of new blood, new energy coming to the exchange as well from the region. Chris Taylor, jefe de listados globales de la Bolsa de Nueva York, nos dice en ese pedazo de la conversación que en el caso de Brasil sigue siendo central, con ADRs que, pese a la caída de la liquidez en el mercado allá, en el mercado local, mantienen un volumen alto de negociación en Nueva York y despiertan interés entre inversionistas institucionales. Por cierto, desde México también hay un grupo de empresas interesadas, de las cuales prefieren no hablar por el momento hasta que se concrete. Y por supuesto, sería bajo la lógica de los listados duales. Mientras tanto, de esas 5 que salen, la latina es la fintech brasileña Agibank. Y bueno, tampoco podíamos dejar de preguntarle de la última noticia que dio a conocer la Bolsa de Nueva York este lunes 19 de enero, cuando dijo que está creando un mercado que utiliza tecnología blockchain para permitir operar activos las 24 horas del día, incluidos ETFs y acciones tokenizadas. Le pregunté si esto lo hacen ante la presión de que esto ya ocurre con las cripto y otras plataformas. Él responde que es más bien una respuesta de los participantes del mercado y las primeras etapas del paso a la tokenización. Vamos a escuchar. It's more of a response from market participants and the early stages of moving to tokenization. There have been some other efforts by other participants around the world around tokenized assets. We want to make sure that a token that comes from the New York Stock Exchange has the same equity ownership, the same rights as a share of stock. And that really is important to market integrity, to market infrastructure. So everything in the world is competitive. But this is really more of our response to market demands for what they want from tokenized securities as well. Si les estoy hablando en chino-japonés, la tokenización consiste en representar digitalmente algún valor como acciones o ETFs, todo sobre una red de blockchain, que es una base de datos compartida y descentralizada, que es la que sustenta la vida de los activos digitales, como las criptomonedas. Y bueno, hablamos de muchos más temas, como por ejemplo los ajustes regulatorios en Estados Unidos y los desafíos que enfrenta Latinoamérica con aquel proyecto de integración de las bolsas de Chile, Colombia y Perú. Dijo que tiene sus dudas. Y por supuesto, también hablamos de los mercados de predicción. En esta entrevista, Chris Taylor, jefe de listados globales de esta bolsa neoyorquina, que invirtió en Polymarket, revela su estrategia: sentarse a observar qué funciona, qué no y cómo aplicarlo ellos. Vamos a escuchar. Let's talk about prediction markets, Chris. They are gaining a lot of visibility on Wall Street. Why betting on this, especially you, the New York Stock Exchange? Well, it's prediction markets. It's not betting, first of all. So it's interesting. But you are betting on... Well, the... companies like Polymarket. Like Polymarket. So the chair of Intercontinental Exchange, Jeff Sprecher, is always thinking ahead. And I think that's really important, again, for an institution that has been around a lot longer than most other institutions, particularly in the U.S. It's very important to think about what could come next. And I think he's been very intrigued, and we've been very intrigued by not only the pace of growth of the prediction markets, the way it's been adopted in society, both kind of at the retail level, if you will, by the media, at the institutional level, that it's very intriguing. Jeff was very impressed by Shane, the CEO and founder of Polymarket. And similar to what Intercontinental Exchange did with Coinbase several years ago, made an investment to observe what comes next in digital assets. This investment allows us to get a front row seat and participate in what comes next in the prediction markets. We also believe that there is a market for the data that gets created through these prediction markets.
And a big part of Intercontinental Exchange and the NYSE is data that we package and resell to institutions and other participants in the market. So we're going to find out how institutions want to consume that data and be there to answer that demand. So it's a very much a long-term play. There's so much speed, so much momentum in the prediction markets that I don't know if anybody can predict what comes next, but it's nice to be that we're a part of it, that we not only have a front row seat, but we're really a significant participant in it now as well. So it is really a strategy at the end of the day. You're going to see, as you said, you're going to watch in the front row seat. Yeah. Well, think about it. Prediction market. I mean, ultimately, we're a market. We're a market for stocks. We make markets in options. We make market in energy contracts. We are always interested when there is a market convening, and this is a new market, and this allows us to be a participant in it. Desde Davos, la conversación completa en este podcast va a ser publicada hoy, horas más tarde, para que la puedan disfrutar a través de Spotify, Apple, Amazon y por YouTube. Activen la alerta. Será en inglés, pero si dan clic a la versión en video o si la miran en YouTube, tiene subtítulos. Y ahora, Italia López desde México, ¿de qué se está hablando por allá o qué otras cosas están ocurriendo fuera de la burbuja de los poderosos en Davos? El último sorbo. Gracias, Jimena. Por acá tenemos más que un último sorbo. Primero, en la telenovela de ¿Quién se queda con Warner? Netflix modificó el acuerdo para adquirir al estudio y al negocio de streaming para pagarlo totalmente en efectivo en lugar de la combinación de efectivo y de acciones que había propuesto previamente. Este cambio tiene la intención de acelerar la venta por un lado y también de atajar los argumentos de Paramount, que es su rival en la puja, quien dice que su oferta por Warner es superior porque es totalmente en efectivo y valora los canales de televisión. Warner tiene previsto convocar a una junta especial de accionistas para aprobar el acuerdo. Pero mientras tanto, Netflix ya está adelantando la tarea. El co-CEO del gigante de streaming, Ted Sarandos, dijo que están avanzando para obtener la aprobación regulatoria necesaria para el acuerdo, con el que se haría de una enorme biblioteca de contenido. Los comentarios ocurrieron ayer durante una llamada con analistas por la presentación de sus resultados trimestrales, los cuales, por cierto, superaron las expectativas del mercado, pero también vinieron acompañados de cautela en los pronósticos a futuro porque viene un mayor gasto en programación y porque si se concreta la transacción con Warner, en especial tras el cambio en la propuesta, las ganancias de la compañía lo van a resentir en el corto plazo. Y ahora movámonos a las fintechs, porque la startup argentina Pomelo recaudó $55 millones en una ronda Serie C que está destinada a profundizar su presencia en América Latina y expandirse a nivel mundial. En particular, la empresa quiere crecer su negocio de procesamiento de crédito con foco en sus mayores mercados, que son México y Brasil, además de apoyar el lanzamiento de una tarjeta de crédito denominada en stablecoins. Esto según lo comentó el cofundador de Pomelo, Gastón Irigoyen, a Bloomberg News. La ronda de capital fue dirigida por Kasek e Insight Partners, pero también participaron fondos como Index Ventures y Endeavor Catalyst. Con este levantamiento, la empresa fundada en 2021 ha recaudado $160 millones hasta la fecha. Y cerramos en modo mundial 2026 porque unos meses del torneo, Estados Unidos lanzó un sistema de citas prioritarias para agilizar las solicitudes de visa de los fans que ya tienen boleto para la Copa Mundial de la FIFA. Incluso en medio del endurecimiento en las políticas migratorias de Washington y de la reciente pausa en el procesamiento de las solicitudes de visas a 75 países, que incluyen a naciones como Brasil e Irán, cuyas elecciones ya están clasificadas para el torneo. Además de ofrecer citas prioritarias para las entrevistas, el Departamento de Estado contará con más de 500 colaboradores adicionales en los consulados de Estados Unidos para atender las múltiples solicitudes de visa. Gracias a Italia López. Es una mañana impredecible por la visita de Trump a los Alpes suizos. Saludos desde Davos. Lo mejor de la información económica y de negocios, por supuesto, aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon. También pueden ver la transmisión diaria en video en YouTube y por ex Twitter, @laestrategiamx. En Instagram sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. Nos escuchamos mañana. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.